Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laurelisa Vizcaíno y agradezco al Seminario Interdisciplinario de Bibliología la oportunidad de presentar mi trabajo que lleva por título La implicación editorial de los géneros breves, el caso del cuento mexicano. Y agradezco también que el seminario sea interdisciplinario, pues mi perspectiva y mi mirada es a partir desde la literatura, en específico desde el cuento reciente, el cuento contemporáneo, por lo que espero no salirme de los límites de estudio, sino sumar al respecto. Y en lo que voy a presentar a continuación me voy a centrar en aspectos históricos y en aspectos editoriales relacionados con las publicaciones de cuento en libro impreso. Pero bueno, ¿por qué este género y por qué esta mirada? En primer lugar, se debe a un gusto personal, obviamente, pero también porque los géneros de formato corto, como el cuento, la poesía, el microrrelato, el aforismo, pueden publicarse de distintas maneras dado su tamaño. Asimismo, los géneros breves tienen la particularidad de hibridación, es decir, suelen mezclarse con otros géneros y su indeterminación genérica también influye en cómo son publicados y por lo tanto leídos. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración porque a veces he notado que fuera de lo académico o literario, al hablar de cuento, se le relaciona inmediatamente con la literatura infantil, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Si bien las obras para niños se sostienen en libros de cuento o poesía, en México contamos con una tradición de grandes cuentistas dirigida a un público muy variado. Por lo tanto, no es el ámbito que me interesa tratar aquí, pero sí me importaba aclararlo. Y bueno, a lo largo de esta presentación busco responder 3 preguntas en función del cuento. ¿Qué afirmaciones arrojan las publicaciones de cuento en comparación con las publicaciones de novela? ¿Cuáles son sus modos de publicación impresa? ¿Qué tipo de editoriales lo publican? Para responder, voy a comenzar mencionando brevemente lo que implica el género del cuento. En primer lugar, lo que se entiende por género literario depende de una serie de estudios y consideraciones desde la época de Aristóteles, quien arrojó disyuntivas y poéticas sobre las maneras que tiene la literatura para representar, imitar o describir. Desde mucho tiempo atrás hay una necesidad por encasillar, clasificar y producir taxonomías para adquirir un ordenamiento y mejor comprensión de las obras, sobre todo cuando se repiten ciertos recursos formales en ellas. Aunque muchos textos se resisten a los cajones de clasificación ya establecidos por el canon y la academia, es importante que subrayemos que los géneros literarios se aprecian a partir de características afines o formas estandarizadas. La afinidad entre distintas obras es lo que nos permite hablar de género. Como toda forma literaria, el cuento se ha enfrentado a decisiones editoriales desde sus inicios, lo cual incide en su estatuto genérico. La hipótesis que sostengo es que entender al cuento como género literario, es decir, con autonomía y constancia en sus recursos formales, es una de las consecuencias de sus modos de publicación y difusión, pues como menciona Mackenzie, la forma material de los textos determina la forma decisiva de sus significados. Ahora bien, ¿cuál es el origen del término en sí del cuento? Aquí comparto una cita de Anderson Imbert para que me acompañen con su lectura. Anderson Imbert menciona que etimológicamente cuento deriva de contar, forma esta de computare, contar en sentido numérico, calcular. La palabra contar en la acepción de calcular no parece ser más vieja que la de contar en la acepción de narrar. Es posible que del enumerar objetos
se pasara al relato de sucesos reales o fingidos. El cómputo se hizo cuento. Es decir, que así como puedo contar una silla, 2 mesas, un sillón, también puedo contar historias. Y la práctica de contar, por lo tanto, es algo muy antiguo, tan antiguo como el lenguaje. Muestra de ello son las fábulas, parábolas, proverbios, anécdotas, refranes o relatos inventados. Incluso mis abuelas se referían a lo que ahora entendemos como chistes, lo entendían como cuentos, y en vez de pedirte que contaras un chiste, decían que contaras o que iban a contar ellas mismas un cuento, pero se referían a la misma idea del chiste. Ahora bien, ¿cuándo comienza a entenderse el cuento dentro de la literatura y como género? Anderson Imbert también nos dice que en el siglo XVII, Miguel de Cervantes, en su famoso Don Quijote, se refiere al episodio de El curioso impertinente como novela, porque se trata de la lectura de un manuscrito hallado en una maleta. Pero en cambio se habla del cuento de la pastora Marcela porque es un cabrero quien lo narra en viva voz. Por lo tanto, la diferencia entre novela y cuento no es para él cosa de dimensiones en el espacio, sino de actitud. Es decir, en un primer momento, el cuento está relacionado con la oralidad y con lo popular, mientras que la novela con una materialidad en papel y cierta idea de apreciación del objeto libro, así como de la escritura. Respecto a México, y para ver en concreto cómo influye la forma de publicación para referirse al cuento, se sabe que comenzó a entenderse como tal a partir de la publicación por entregas de la novela El Periquillo Sarniento. Esta publicación de Fernández de Lizardi de 1816 se considera la primera novela mexicana y dentro de ella se ubican 3 relatos que podrían considerarse como cuentos. Es decir, en un primer momento se entendió como algo dentro del género extenso. Pero además hay que considerar que la publicación era por fragmentos, que había que esperar cierto tiempo para darle continuidad a la historia. La cualidad fragmentaria a causa de que esta novela se daba por entregas también repercute para que ciertas partes se entendieran como cuentos. Y más adelante, en 1837, con Ignacio Rodríguez Galván, ya se pueden observar cuentos autónomos separados de historias más extensas. Sin embargo, todavía a inicios del siglo XX, y me atrevería a decir que hasta la fecha, es difícil delimitar una frontera entre cuento y novela. Por ejemplo, en 1934, el escritor mexicano Rafael Muñoz publicó su libro Si me han de matar mañana por Ediciones Botas. Se trata de un conjunto de cuentos y, sin embargo, como se observa en la diapositiva, tiene la referencia paratextual de novelas. En reediciones posteriores se omite la mención a las novelas por una conciencia genérica que ya va evolucionando y que ya se entiende como cuento. Pero la razón de esta primera nominación paratextual se debe en primer lugar a que ambos géneros son narrativos, novela y cuento, y siempre han estado hermanados, pero también a que la tradición desde el siglo XIX consistía en decirles novelas a los cuentos, además de la representatividad que implica el género extenso, es decir, la novela. No me dará tiempo de profundizar en el tema del canon, pero la novela puede asociarse con un prestigio literario, mientras que el cuento, como ya se dijo, va de la mano con lo popular y a veces se aleja de la seriedad que implica lo canónico. Y sobre todo en los años 30, cuando aún no se habían hecho antologías, bibliografías ni estudios al respecto, pues aunque los cuentos son milenarios, el término y la crítica tuvieron su auge hasta los años 50. De igual forma, en el 2016,
que es parte de las siguientes imágenes que presento en la diapositiva, se pueden encontrar también otros paratextos confusos. Se trata de Mamá duerme sola esta noche, de Agustín Monreal, que se publicó por la editorial Yus, y en su portada dice novela, pero en su interior dice un cuento largo, muy largo. Esto tiene que ver también con la cualidad lúdica que caracteriza a Agustín Monreal, también una parte de ironía y una parte de guiño al lector, pero final de cuentas está hablando también de la indeterminación entre ambos géneros. Ahora bien, ¿cuáles son los modos de publicación del cuento de manera impresa? A inicios del siglo XX, su principal modo de publicación fue en revistas u otros formatos con cualidades periódicas y misceláneas, como las antologías, es decir, donde pudieran compartir el espacio con otro tipo de literatura. Esto, sumado a lo anteriormente dicho respecto a los rastreos del cuento dentro de novelas, nos hace subrayar esa posibilidad de convivencia que el cuento tiene con otros textos debido a su formato breve. Literariamente hablando, el número de palabras no incide en la calidad de una obra. No porque sea corto o largo, va a ser más o menos literario, pero su formato sí repercute en el modo de publicarse. Por esto son convenientes las revistas y las antologías para su propagación. La revista principal para entender el cuento mexicano fue El Cuento, revista de imaginación, dirigida por Edmundo Valadez, que comenzó a editarse en 1939, después se suspendió por un largo tiempo hasta aparecer de nuevo en 1964. Esta revista, entre otros aportes que dio a la narrativa breve, al cuento, pero también a la minificción, fue designar un espacio titulado Caja de Sorpresas para incluir relatos muy breves con su ilustración y de esta manera aprovechar las planas de la revista. Como se observa en las imágenes, se trata de cuentos más extensos, pero dentro de la plana se incluyen este tipo de ejemplos que llevaban por nombre Caja de Sorpresas. A propósito del formato breve y su modo de publicación, recientemente se habla de la minificción o del microrrelato, es decir, textos que van de 1 o 5 líneas, muy cercanos a las formas cuentísticas. Cada vez se van dando a conocer más editoriales que apuestan por ellas y, bueno, sobre todo son editoriales independientes. Y estudiando las perspectivas de algunas de ellas, me doy cuenta que explotan el formato pequeño de los textos para presentar libros pequeñitos. En una entrevista que dio el editor de Micrópolis, una editorial peruana, Alberto Benza, mencionó que este editorial que se encarga de publicar textos breves fue cuestionado por su propia imprenta por desperdiciar papel. Él lo cuenta de una manera un tanto lúdica, pero dice que a partir de esa crítica está pensando que si va a hacer libros de textos breves, puede utilizar entonces formatos pequeños, como es el caso de la editorial mexicana que presento en las imágenes, La Tinta del Silencio. Este editorial sí tiene libros de formato convencional, pero también del lado derecho se pueden ver otro tipo de libritos que son entre 3 por 5 centímetros y que son de narrativa muy breve y que explotan el hecho de que se trate de relatos cortos. Ahora bien, el otro modo de publicación que tiene el cuento y todos los géneros breves son las antologías. Estas pueden ser la reunión de textos de un único autor o bien varios autores con distintos criterios de compilación, por región, por época, por tema, etc. Como sea, también están emparentadas con la representatividad. Se trata de mostrar los mejores ejemplos. Incluso la palabra antología proviene de la acción de reunir flores selectas, es decir, lo mejor. Y este modo de presentar varias obras en conjunto
es lo que permite que la conformación de un libro impreso, siendo este el que más me interesa estudiar. Bien, ¿qué tipo de editoriales apuestan por los libros de cuento en México? Aunque este estudio forma parte de una investigación mucho más grande, me voy a concentrar únicamente en 3 tipos para después hacer una comparación entre ellos. Por un lado está el caso del Fondo de Cultura Económica. Para hablar de una editorial universitaria mencionaré el caso de la UNAM, y para hablar de una editorial independiente mencionaré la trayectoria de Ficticia. A partir de esta muy breve revisión, podré hacer un balance que me permita observar cuáles son los distintos criterios que influyen en el éxito o en las desventajas del cuento mexicano actual. Respecto al Fondo de Cultura Económica, sabemos que su historia es enorme, no voy a profundizar en ello, además de que ya se han hecho muchos estudios al respecto, incluidos los de integrantes fundadoras de este seminario, como Marina Garone y Freya Cervantes, pero encauzando la cantidad de información hacia el cuento, sí me importa decir que en un inicio el fondo no tuvo interés alguno por publicar literatura, ni mucho menos por el cuento. Sus líneas iban por la economía, de ahí su nombre, y por ciencias sociales. Sin embargo, dado que quienes colaboraban con Daniel Cosío Villegas en los 30 eran escritores como Alfonso Reyes, pues paulatinamente se van insertando las publicaciones de literatura. La primera colección dedicada a ello fue Tezontle, cuyo nombre fue un equívoco de Cenzontle, otra colección que le precedió más tarde. Pero los libros de cuento también los podemos encontrar en Colección Popular, Colección Tierra Firme, Lecturas Mexicanas, Letras Mexicanas, entre las principales. Muchas de esas colecciones han sido misceláneas de literatura. En mi búsqueda por el cuento descubro que las grandes agencias, es decir, con larga trayectoria y amplio catálogo como es el Fondo, no tienen interés en delimitar sus secciones de literatura por géneros. Y esta es una particularidad que sí observo en las editoriales independientes, como mencionaré a continuación. Aunque mi interés de investigación es el cuento contemporáneo, es necesario mencionar también la tradición cuentística y el canon, que es lo que publica este sello editorial. El Fondo ha publicado gran parte del canon cuentístico, como Juan José Arreola y Juan Rulfo, además de otros autores representativos, como se observa en la diapositiva. La mayoría de ellos, estoy segura, pueden ser conocidos, pues se trata de un sello prestigioso con posibilidades y con amplios canales de venta, a diferencia de editoriales universitarias e independientes. Respecto a la edición universitaria, retomo a la UNAM, que no solo es la universidad más grande del país, sino también la editorial más grande, dado la cantidad de publicaciones que genera año con año, tal como lo señala Camilo Ayala Ochoa. Y su historia como casa editorial también es añeja, como la del Fondo, y las direcciones de publicaciones han cambiado en el organigrama a lo largo de su trayectoria, por lo que no me voy a detener en ello. Lo que sí es que algunas colecciones de la UNAM sí están dedicadas al cuento en concreto. Por ejemplo, material de lectura Cuento Contemporáneo o en su momento la colección Confabuladores. Lo complejo es que el cuento también se puede encontrar en otras colecciones misceláneas, como por ejemplo en Biblioteca del Estudiante Universitario. Por la cantidad de colecciones, quiero centrarme en un trabajo en específico hecho por la UNAM, que son las antologías Solo Cuento, publicadas año con año desde el 2009 hasta el 2019. Las antologías son un tema central para abordar panoramas literarios. Como mencioné, son muestra de la representatividad de las generaciones literarias y de decisiones editoriales.
En el caso de estas publicaciones fueron coordinadas por Rosa Beltrán, a cargo de la Dirección de Literatura de la Universidad. Pero además, cada una de las antologías fue compilada por cuentistas representativos que a su vez decidieron a quién incluir. En la diapositiva dejo los nombres de estos cuentistas compiladores, pues más de uno les será conocido. Para profundizar y tener una mejor mirada al respecto, es necesario conocer los índices para constatar por qué cuentistas y qué temas se están apostando. Pero por ahora basta subrayar la idea de representatividad que implican las antologías para el género del cuento. Como menciona Juan Domingo Vera Méndez en su artículo sobre la forma antológica y el canon literario, respecto a las antologías y el trabajo de los antólogos, cito, es curioso comprobar cómo todas las culturas y en diferentes periodos han tenido la certera conciencia de la importancia de aglutinar su idea de literatura. Cierro cita. Y es esta idea de cuento, en este caso, la necesaria para conformar un panorama literario contemporáneo, pues se trata de autores vivos al momento de su publicación. Por último, la editorial independiente ficticia. Esta nació en 1999 y no solo mantiene una colección de cuento, sino que apuesta ampliamente por el género de la brevedad. Incluso por el número de títulos, me atrevería a decir que es la principal editorial mexicana que apuesta por la minificción o por la hiperbrevedad, que a su vez se hermana con el cuento. En este caso, las colecciones de la editorial sí eligen un nombre que la relaciona directamente con el cuento, como se observa en su colección Biblioteca del Cuento Contemporáneo. Aún así, el género también puede encontrarse en las colecciones Anís del Mono, El Gabinete de Curiosidades de Meister Flo, Ediciones del Futbolista y por la publicación de algunos premios nacionales. Por ejemplo, como se observa del lado izquierdo, muy recientemente Ficticia publicó los 2 tomos de los ganadores del concurso Beatriz Espejo, certamen dedicado exclusivamente al género cuentístico en el que se participa con un único cuento. Por cierto que esta manera de estudiar los recorridos de los concursos literarios o de los certámenes también es un tema que sirve para entender la apreciación de un género y que a mí me está sirviendo también para mi investigación. Las editoriales independientes como Ficticia, y aquí abro una cita de José Luis Escalera que dice, deben su nombre a que no pertenecen a un conglomerado mediático, al Estado, a una universidad ni a una iglesia. En todo caso, las diversas categorías de editoriales independientes gozan en principio del prestigio de lo no comercial. Hasta aquí Escalera. Por esta razón, el cuento tiene mejor cobijo en este tipo de sellos, porque por un lado aluden a una idea anárquica en el mejor sentido de la palabra y por otro lado se especializan, pues apelan a un lector conocedor. Asimismo, esta posibilidad de libertad que supone la independencia también provoca que el catálogo de autores, al menos en el caso de este editorial, sí publique a los noveles y a autores que siguen vivos, como Mauricio Carrera, José Luis Sánchez o Martín Briceño. Aquí no me sorprendería que fueran autores menos conocidos, pues precisamente de eso se trata la apuesta de este editorial. Para concluir, quisiera mencionar cuáles son las implicaciones de estas 3 formas de apostar por el cuento. Si comparamos las ofertas y los criterios de las 3 agencias presentadas, es posible afirmar que una tan grande y con apoyo de manera descentralizado, como es el caso del Fondo de Cultura Económica, tiene la posibilidad de publicar autores representativos que forman parte del canon, mientras que una editorial independiente visibiliza autores jóvenes o de menor trayectoria.
Desde mi perspectiva, una editorial universitaria como la UNAM se encuentra en un punto medio, pues sus fines son a favor de la educación, por lo que requiere ser un puente entre el canon, que debe ser dado a conocer, pero también de nuevas voces que son las que estudian y apoyan, y es decir, aportan en la investigación. Por ello, rescaté el trabajo de Solo Cuento. Respecto al caso específico del cuento como género breve, aunque suele compararse con la novela y no tiene el mismo éxito editorial, como menciona la misma Rosa Beltrán en las introducciones a sus antologías, no quiere decir que deje de estar presente en los distintos tipos de editoriales que he rescatado. El cuento goza de tradición y también de vigencia, porque no se queda enclaustrado en editoriales que solo apuesten por el canon, sino que se observa también en las editoriales universitarias e independientes. El cuento se ha estudiado de muchas maneras, pero desde su trayectoria editorial no se le ha prestado tanta atención y desde ahí puede dar luz sobre sus formas de recepción en el contexto de los lectores. Desde el siglo XIX hasta la fecha, la apreciación de los lectores sobre el cuento está determinada no solo por la calidad de las obras, sino también por sus modos de publicación, sus paratextos, su difusión miscelánea y su inserción en colecciones editoriales. Ahora convendría preguntarse cuáles son los otros géneros que quedan rezagados por otros tipos de editoriales. Por ejemplo, ¿por qué no todas apuestan por la minificción o el aforismo? Estas cuestiones nos permitirán seguir evaluando el sistema literario y estudiando el campo editorial, y por eso lo dejo como una pregunta para una continuación. Y también comparto mi correo por cualquier aclaración y también cualquier sugerencia que será muy bienvenida. Muchas gracias.